8:18 a.m. Continuamos en Revista de la Mañana y les tengo un tema que yo creo que todos, ahí sí ninguno se salva, se va o nos vamos a sentir identificados, y es el ruido en Bogotá. El ruido en Bogotá. Creo que en cualquier parte de Bogotá vamos a tener este problema del ruido, pero hay un análisis que se hizo que revela algo que impacta mayormente este tema del ruido, y es que el silencio debería ser un derecho, ¿no? Pues para todos los seres humanos, pero el silencio se convirtió en un privilegio en Bogotá solo para algunos estratos, ¿sí? Los estratos que están en localidades, estratos bajos que están en algunas localidades, más que todo del sur, son los que reciben el mayor impacto del ruido. Pero esto está analizado, no es porque alguien le dio por decirlo, sino que fue un análisis juicioso que se realizó, y el protagonista de este análisis es Andrus Mateo Ávila Silva, especialista en análisis espacial de la Universidad Nacional, quien nos explica cómo hizo este trabajo y más allá, cuáles fueron los hallazgos. Está con nosotros en cabina. Muy buenos días, Andrus, bienvenido. Hola, aquí a la Audio Estéreo, aquí cerquita el micrófono para que nos escuchemos. Aquí listo. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, es que le está buscando el silencio. Entonces. Sí, yo creo que el silencio parte ahí por la práctica inicial. Sí, empecemos por casa. Sí, no, total. Bueno, Mateo, bienvenido a la Audio Estéreo y cuéntenos, ¿usted qué encontró en esta investigación que realizó? Listo, Carolina. No, pues hay varias cosas que se encontraron, por lo mismo de que como ir a mirar el silencio o el ruido en una ciudad conlleva muchos factores y demás. Entonces yo creo que son en tres partes lo que se encontró principalmente. La primera, ya a nivel físico, en sentido de ruido como fenómeno ambiental, se nota que como pues salen en los mapas, que esos son mapas, pues mal o bien dichos, mapas de calor, pero que, bueno, si mis profes me escuchan estaría diciendo que estoy diciendo algo mal, porque pero está bien, porque es una forma pedagógica de explicarle al oyente cómo se puede determinar este estudio. Sí, claro, porque eso sí ya son procesos que son geoestadísticos, técnicas de interpolación, que lo que se supone que uno hace es que encuentra datos donde no hay, a partir de unos datos medidos, y los datos medidos pues son las estaciones de monitoreo de la Secretaría Distrital de Ambiente, y pues lo que te digo, se crea más o menos como una especie de mapa de calor en donde aparecen los niveles de ruido en decibeles en Bogotá. Entonces, yo le interrumpo un momentico ahí, Mateo. ¿Cuándo se considera ruido? Es decir, ¿cuál es el límite del sonido alto que hay permitido en Bogotá, y cuándo se pasa ese número de decibeles y que se considera ruido? Listo. Pues como te digo, es muy complejo qué es ruido, ¿no? Es muy subjetivo. Hay gente que puede parecerle el bullicio vital, a otra gente le parece ruido, es por eso. Pero si uno ya quiere ir a un marco en donde pueda uno decir si esto está bien o mal, o si está generando, por ejemplo, una injusticia hacia las personas, pues uno tiene que irse a la ley, ¿no? Pues a las leyes que reforman esto y que también tienen sustento con las organizaciones ya internacionales como la OMS y eso, que pues definen también esos parámetros. Y aquí la ley dice que para zonas residenciales, o sea, para donde uno vive normalmente, en el día, en horario diurno, que es de 6 de la mañana a 9 de la noche, que igual es un horario extenso para ser horario diurno, es máximo 65 decibeles. Y en un horario nocturno, que es el resto, 55 decibeles. Entonces, a fenómeno físico, como los primeros hallazgos, como fenómeno físico, el ruido en Bogotá está sobrepasando, en general, casi el 80% de la ciudad está sobrepasando esos niveles. Claro. Y sobre todo, como tú decías, en localidades del sur y suroriente, lo que es Kennedy, por ejemplo, Bosa, son localidades que están llegando a niveles de 70 decibeles. ¿Todo el tiempo? En el horario diurno, sí, y en el horario nocturno bajan un poquito en general, pero son igual supera 67, 66 decibeles, que se supone que eso es lo que es como la norma para sectores industriales. Entonces, si uno se pone a pensar, pues Bogotá, claro, tiene unas zonas industriales específicas donde uno podría decir, ahí se podría, aunque hay un problema porque ahí se combinan zonas industriales, comercio, vivienda, por ejemplo en Puente Aranda,
Eso ahí hay comercio, pero al lado hay unos apartamentos. Pero Bogotá no todo es fábrica, entonces sí ahí se demuestra que muchas de las zonas residenciales, y más sobre todo en el sur y suroriente, pues tienen a nivel físico, como ruido, están sobrepasando mucho la norma y eso ya está siendo perjudicial tanto para la salud como para la convivencia también. Bueno, aquí vamos a mencionar algo muy interesante. Hace que, Carito, como unos 4 meses, estaba recién ingresado aquí a la UD. No, hace más, recién ingresado, usted ingresó empezando año y ya estamos terminando. El Le informo que colmo, vamos en octubre. El colmo. Tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la ley 2450 de 2025, que pues establece como una política nacional de calidad acústica. En este contexto que usted nos está planteando, digamos, ¿cómo entran a regir estas normas? Pues sabemos que para ello hay unos pilotajes. De hecho, la localidad para tal fin, Chapinero, que entre otras cosas, sí, por su ubicación, pues es inevitable que sea como muy vulnerable al ruido. Entonces, digamos, ¿cómo se afianza esto con estos estudios juiciosos que ustedes están haciendo en términos de pues mediar esta situación? Sí, pues yo creería que pues yo en el estudio que no hago mucho, no tomo mucho esa ley, eso sí, no la tengo mucho de referencia, por tal motivo de que la última ley que fue este año, sí, creo que fue este año, esta ley no cambia ningunos decibeles, ningunos niveles de decibeles. Siguen iguales los decibeles. Sí, o sea, a nivel normativo de qué es permitido y qué no, eso sigue igual. Esa ley no la cambia. Esta ley, lo que sí tengo entendido es que sí como que permite y le da facultades a distintas instituciones y demás, y como la policía, el Ministerio de Ambiente, las secretarías distritales, les da como un marco de decir, tengan presente que esto está siendo un problema, entonces ahora sus políticas y todo lo que ustedes vayan a hacer, tengan en cuenta tienen que ir el ruido. encaminada por ahí. Sí, y también, por ejemplo, pues permite a la policía otros procedimientos que por ahí que ve, que pueden desconectar la música, bueno, otras cosas que sí yo creo que desde lo normativo y todo sirven para poder encontrar una manera de llegar a esa solución de que no estamos siendo conscientes de que el silencio se necesita, pero sí creo que también se necesita actuar desde otras partes, por lo que también ahorita hablábamos, que era como más, que es algo muy complejo, el ruido es tan complejo que uno tiene que actuar de diferentes frentes para poder mitigar las acciones. Entonces, mirar lo del transporte, mirar si en serio vamos a seguir dependiendo de un transporte que es un poco muy más ruidoso, como lo que son los buses, el aumento de las motos y los carros también por lo mismo. Sí. Si vamos a seguir permitiendo que se construya con paredes de ladrillos, ¿no? Tú puedes escuchar a tus vecinos muy fácilmente. O sea, son muchas cosas que también hacen que al momento de pedirle a la ciudadanía, por ejemplo, lo que llaman como una cultura del respeto y eso, pues también puede ser difícil cuando la misma ciudad de pronto tampoco lo promueve, en el uso de los suelos también. Bueno, hablemos de algo, Mateo, y haga de cuenta que usted le está explicando a sus amigos esta investigación. Usted nos dice que esta investigación tuvo 3 líneas, ¿sí? de análisis. ¿Cuáles son esas 3 líneas? Sí, la primera, la que ya ahorita mencioné, el ruido como fenómeno físico, como ya el mapa de calor que te dije, a modo de decirlo. En eso ya se nota que la ciudad está sobrepasando los límites, está mal. La segunda línea fue ya por el lado del silencio, ya no irme a mirar el ruido, sino verlo por el lado contrario. Si uno entonces tiene mucho ruido, ¿qué tanto acceso tenemos a los lugares de silencio? Y yo escogí los espacios de silencio como bibliotecas y parques más grandes a 1 hectárea, mayores a 1 hectárea. Entonces, estos pues fueron a través de las páginas, de las ubicaciones que nos da IDECA, que es la página de Bogotá de mapas. Y ahí entonces lo que se hace es un análisis de redes, que lo que me permite es eso, saber qué tanta área cubre esos espacios de silencio
a cierta distancia. Entonces, la mayor distancia que yo puse fue 1 kilómetro, y ahí también hay un resultado muy contundente que ha sido también que de los que han más sonado, y es de que aproximadamente solo el 30% de la ciudadanía de Bogotá está cerca a un lugar de silencio, o los que yo catalogué como silencio. Tengo ahí una duda, es decir, ese 30% de los bogotanos tienen, solamente ese 30% tiene cerca de 1 kilómetro más o menos de distancia, están cerca a un lugar de silencio que puede ser una biblioteca, sí, o uno de estos parques. O un parque grande que uno pueda decir, bueno, puede mitigar el ruido. Obviamente la elección es muy arbitraria, porque hay parques que cumplen esto, pero están sobre las principales vías de Bogotá, por ejemplo. Entonces, o el Simón Bolívar. El Simón Bolívar es un parque que cumple totalmente esto, pero si se usa para conciertos cada 8 días, claro, está perdiendo su propósito, o el propósito de visto desde el silencio, ¿no? Si el propósito de ellos es pues ponerlo a hacer conciertos y eso, pues tendría que también aclararse, bueno, no sé. Y ese 30% de la ciudadanía que tiene acceso a espacios de silencio, ¿dónde están la mayoría ubicados? Eso sí fue algo que sí es contrario a la hipótesis que yo planteo, y es porque las mayores puntos que yo consideré como silencio sí están ubicados en el suroriente. O sea, a comparación del patrón que se miraba con el ruido, en el nororiente sí hay menos acceso. ¿Al ruido? No, menos acceso al silencio. Pero, al hay silencio, menos, sí. pero hay menos ruido. Entonces, sí, por un lado uno lo puede ver hasta un poco como que bien. se compensara un poco. Sí, como que no sé si ha planeado, pero como que sí se ha cumplido un poco, en el sentido de si a donde hay lugares más ruidosos, pues al menos hay más espacios de silencio. Pero pues yo también lo menciono en mi investigación, y es como que mi proceso de análisis es un poco muy arbitrario, muy rápido, en el sentido de accesibilidad, porque al momento de mirar la accesibilidad uno tiene que mirar otras cosas, seguridad, vías, también si estos parques sí son abiertos al público totalmente o no, o bueno, otras cosas que de pronto uno podría ya mitigar en el análisis. Qué bien. Hablemos acerca de los impactos a nivel de salud y a nivel de convivencia, porque estábamos hablando antes de iniciar esta entrevista, y es acerca de que pues sí, es un tema como muy subjetivo lo que usted mencionaba acerca del ruido, pero de todas maneras sí es importante también dar a conocerlo desde estos dos puntos de vista, desde lo que ustedes pudieron hallar, estudiar, evidenciar, porque nos cuesta mucho, y sobre todo lo que ahorita Carolina mencionaba, para quienes no somos de pronto de este tipo de ciudades, que ya nos acostumbramos, pero sí que es más complejo. Entonces, ¿qué decir sobre estos dos puntos? Convivencia, que ahí salen pues las riñas, las peleas, gente incluso que es pacífica, y pues también afectaciones a la salud. Sí, pues ya de pronto, ya para abordar ese punto, ahí puedo mencionar la tercera y última línea así se complementa del estudio, y es ya haber visto el fenómeno físico y también la accesibilidad al silencio. Ya lo que entonces se hizo como tercera línea fue el indicador U3, que fue así lo llamé yo, y es analizar ya el fenómeno del ruido, pero no ambientalmente, sino ya a nivel social, o sea, incluyendo las variables, por ejemplo, de urbanísticas, donde el espacio que te rodea, cómo te permite relacionarte con el ruido, lo mismo una variable socioeconómica como el índice de pobreza multidimensional, porque también te permite, uno a partir de eso puede saber qué tanto uno puede aislarse del ruido, no, si uno tiene los medios, si uno tiene los medios de decir ya no quiero estar acá o no, o le toca. Entonces, por ese lado, lo mismo, el patrón se sigue repitiendo. Bogotá, el 80% está en niveles muy altos, es decir, no solo hay ruido de día y de noche, sino también hay lugares muy densos, lugares donde hay poco acceso al silencio, lugares donde el índice de pobreza multidimensional son altos. Y los lugares críticos, que es más o menos el 25%, están ubicados en el sur y suroriente.
Entonces, también se vuelve a repetir el patrón, a diferencia del nororiente, que es donde queda Usaquén, Chapinero Alto un poco, y que ahí entonces en lo que se hace en la investigación y que no lo pongo tanto como una conclusión, sino como más una justificación de por qué uno tiene que ponerle cuidado al ruido, y no solo como fenómeno físico, sino como ya un fenómeno social, es precisamente estos dos factores que tú mencionas. Primero, la salud. En el estado del arte que yo hago anteriormente a la investigación, en literatura académica sí está muy bien documentado que estar en altos niveles de ruido o estar en un promedio constante de altos niveles de ruido afecta la salud totalmente, puede provocar estrés, mal sueño, enfermedades cardiovasculares por lo mismo, porque tú no estás descansando bien, no estás durmiendo bien. Entonces, a nivel como académico, esa literatura de parte de los efectos en la salud sí está muy bien documentada, y creo que eso ya es una de las razones muy para tener en cuenta. Y por el lado de la convivencia, por el lado académico no está tan documentado, eso sí es cierto, pero yo sí creo que eso sí ha sido una labor de prensa y también como de colectivos cívicos. Hay páginas en Facebook que son Activos por el Río, bueno, otros que son muy famosas, en donde se están como a nivel civil están llamando a la gente diciendo, vengan, mándenme en videos, mándenme en pruebas, para poder llegar con pruebas y decir, esto sí es un problema. Y da también, yo me puse a mirar como las llamadas del 112 al 123. Sí. Y las llamadas por ruido son el segundo motivo por el que más llaman a 123. Las personas. Y la primera son riñas, pero claramente las riñas pueden ser por lo mismo, por el mismo ruido. motivo. Y lo que digo, la prensa ha documentado muy bien eso de las riñas, de que tal vecino agredió a tal vecino porque le pidió que bajara el volumen. Entonces, ya son dos factores, tanto la salud como la convivencia, que están haciendo que la ciudad, pues uno tenga que ponerle cuidado a ese tema, porque además son temas que nos cuestan después, tanto en salud pública como también en que la policía tiene que estar pendiente de estas cosas y no de otras de pronto un poco más serias que pues pasa la ciudad. Entonces son cosas que es más una justificación de por qué tenemos que ponerle cuidado a este fenómeno. Hay algo muy interesante en ese tercer nivel de investigación que usted hizo en su análisis, y es la injusticia sonora, que como usted bien lo dice, pues digamos, eso va muy ligado al nivel de pobreza. Si una persona vive en una zona ruidosa y es una persona que no está en niveles de pobreza, puede decir, no, me voy de acá, me voy a vivir a otra localidad, cambio de vivienda, no tiene inconveniente. Pero las personas que tienen algún nivel de pobreza no tienen esa posibilidad, porque pues les toca vivir en esa zona, porque no tienen forma de pasarse para una zona más silenciosa porque es más costosa, bueno, qué sé yo. Hablemos sobre esa injusticia sonora. ¿Usted relaciona esa injusticia sonora a lo que hay alrededor, como usted lo dice, algo más urbanístico? Digamos, la construcción de las ciudades, cómo fue, de las ciudades, no, de las localidades, cómo fue que se construyeron los barrios en su momento, que quedaron en medio de vías o de lugares mucho más ruidosos. Está el comercio entonces informal, o está el comercio inclusive formal, o están cercas a bares, discotecas, y ahora pues con las obras del metro, pero no entrando a las obras, sino quedándonos en lo general. Hablemos sobre ese punto de la injusticia sonora. ¿En qué consiste? Sí, pues como bien tú decías, ya es cuando una persona o sea, ya no es solo mirar la afectación a nivel, como digo otra vez, ambiental, como si estoy viviendo en un lugar muy ruidoso donde se está sobrepasando la ley y también está afectando mi salud y el tejido social con mis vecinos, sino que ya también es a manera estructural. O sea, no es que yo esté viviendo esto por alguna dinámica o porque, como tú también mencionaste, porque están construyendo preciso algo y me tocó, sino que ya es algo estructural, es algo que se vive tanto en el día como en la noche, en donde también tú no tienes posibilidad, como te decías, de poder escapar de eso porque tienes un nivel de vulnerabilidad un poco alto.
en donde en el sitio que tú vives es un poco denso, vive mucha gente, las viviendas no son adecuadas para mitigar el ruido. Posteriormente ya en manera urbanística también, si tú no tienes un lugar de silencio rápido a tu vivienda, al menos para poder escapar de donde tú vives. Y bueno, son otros factores, muchos otros factores que se incluyeron en el indicador y que lo que permite decir es eso, es como no es solo que yo estoy en un ambiente ruidoso, sino que se están generando ese ambiente ruidoso que como que sigue los patrones de segregación en la ciudad, que son también los altos niveles de pobreza, vivir en lugares no adecuados. Entonces se sigue todo un patrón que hace que uno esté pues, más o menos frente a una injusticia y frente a un no reconocimiento del derecho al silencio, que ahí donde entraríamos a la discusión del derecho, del silencio, verlo como un derecho. Bueno, hablemos ya sobre las conclusiones de esta investigación. Obviamente lo importante de estos temas y de las investigaciones que se hagan previos a uno adquirir algún título, pues la idea es que no se quede en una anaquel, ¿no? Que no se quede allá guardada y un reconocimiento de más, sino que esto pues trascienda y de verdad genere cambios en la sociedad. Hablemos de la conclusión y cómo poder lograr que esas conclusiones y este análisis llegue a los tomadores de decisiones de políticas públicas para que le pongan el cuidado, digamos, a más que todas esas zonas que están expuestas a ruidos por la construcción urbanística, porque los barrios son estrechos, porque fue una invasión, bueno, que por alguno de esos factores, para que le pongan la lupa a esos lugares y puedan acceder, digamos, puedan mejorarle la calidad de vida a estas personas. Sí, pues a manera de conclusión, pues ya lo que hemos venido un poco mencionando, Dialogando. hablando, sí, a nivel de ruido estamos en serio muy mal. En Bogotá, en varios lugares sobrepasa totalmente la norma. Eso a nivel salud puede ser muy malo y yo creo que ya de pronto puede estar pasando facturas si uno de pronto se pone a investigar eso, como cuántas personas se están El impacto a enfermando la por salud, eso y claro, dónde calidad se de están vida. enfermando, podría ser una buena investigación. Sí. Y ya también por el otro lado, a manera del indicador U3, pues se comprueba que si hay como ese patrón de desigualdad un poco entre lo que se sabe que es el norte de Bogotá y que es el sur de Bogotá, si esa fragmentación que yo creo que tenemos los bogotanos un poco de este es el sur, este Muy es el marcada. norte, y se nota también un poco dentro de las mismas políticas, por lo mismo que tú ahorita mencionabas, son lugares de pronto que fueron de invasión o los municipios que se anexaron a Bogotá como Fontibón, Engativá, son lugares que de pronto en su momento Bogotá los quiso anexar o crecieron sin que Bogotá los mirara, pero que cuando al momento de reconocerlos y demás, pues no los reconoció de tal modo de que allá llegó una planeación urbanística que podría de pronto beneficiar a los habitantes de esas localidades y demás. Entonces, a manera de conclusión, sí se nota mucho eso. Y ya por el lado de conclusiones, como de qué se puede hacer. Recomendaciones, sí. Como yo, pues claramente no como experto, pero sí creo que hay muchos factores, por lo mismo que mencionaba ahorita, como hay tantos frentes que uno tiene que actuar frente al silencio y frente al ruido, hay muchos factores que uno debería ponerse a mirar ahorita para poder actuar y varios campos. Entonces, por ejemplo, uno de los campos podría ser a manera de ley, a manera normativa. O sea, ya existe una regulación del ruido, o sea, ya existe una norma que dice estos son los máximos permitidos, ya existe norma, por ejemplo, para el perifoneo, que es la persona que va con el megáfono vendiendo, existen normas para los exhaustos y estos modificados de las motos que suenan durísimo. Resonador. O sea, lo del resonador, eso. O sea, sí hay muchas ahorita, sí hay un marco normativo que nos permitiría actuar acorde a lo que debería ser el silencio. Pero yo creo que por lo más importante, en sentido de, yo creo que la conclusión final es de que uno tiene que partir
como si uno quiere generar un impacto, un cambio, uno tiene que a partir desde las personas que toman las decisiones en políticas públicas, partir de reconocer el silencio y reconocerlo dentro de sus políticas públicas, reconocerlo como derecho, reconocerlo como, o sea, no como algo que alguna ciudadanía está pidiendo y lo están pidiendo por lujo o algo, no, sino en serio tenerlo incluido dentro de sus planes, así como, por ejemplo, cuando se hace planeación urbana visual, que la gente se sienta bien cuando ve un lugar y eso, lo mismo, tenemos que empezar a pensar en los lugares donde la gente se sienta bien en silencio, donde las personas puedan elegir estar en silencio. Hay países, yo creo que en Europa sí hay países de ejemplos que, por ejemplo, tienen vagones del metro que son silenciosos, que en serio no se puede hacer ni un tipo de ruido en ese vagón. Entonces yo creo que es eso, empezar a pensarlo, a reconocerlo y reconocer que no todo el mundo le gusta el ruido, o si le gusta a sus horas, y pues es obvio, somos personas, seres humanos, nos gusta la fiesta, somos colombianos que nos gusta la fiesta, pero creo que también a todos nos gusta dormir, descansar, tener un espacio tranquilo, entonces no es por atacar la fiesta, de pronto que uno digan que, sino sí, que ya vamos es que cada espacio tiene sí, su momento y su lugar también. Sí, claro. Sí. Espero no corchar, ya con esto y para ir cerrando, Sí, espero no corchar con esta pregunta, porque el ideal, no sé si a Carolina le ha pasado, uno va al campo. Qué descanso. Qué silencio. Ahí es cuando dice, verdad, Bogotá es una ciudad absolutamente ruidosa. Sí. ¿Han de pronto ustedes contemplado la posibilidad de extenderse a otras ciudades del país? Pues como, digamos, para establecer un tipo de ranking, cuáles son las ciudades, no sé si lo tengan entre sus planes. Y en Bogotá, pues ya hablamos que muchos sitios de Bogotá tienden a ser ruidosos, pero de pronto habrán algunos que uno diga, venga, no es tan complejo ese tema, incluso para uno mirar la posibilidad. El top 10 del silencio. Sí, ahí porque de pronto Carolina ahorita que tiene ahí esas obras del metro, de pronto Sí, contempla claro. la posibilidad de trasladarse de esas dos preguntitas. Pues trasladar, o sea, no se ha pensado. Voy a esperar que Mateo haga la investigación del top 10 del silencio para mirar a ver dónde se puede uno ir a vivir. irse. Buena opción, sí. No, pues no se ha pensado, claramente, porque pues hasta ahorita se acabó la investigación, pero sí sería muy interesante, porque ahorita que también estoy en proceso de publicar un artículo con esta investigación, creo que al fin de cuentas, a manera ya más académico y metodológico, lo que más o menos hice fue inventar una nueva metodología para medir el ruido. O sea, no solo tener el ruido fenómeno físico, sino tener todos los ambientes que hemos hablado. Entonces yo sí creo que es una metodología que se puede replicar en otras ciudades y que sería chévere, como tú dices, un ranking. Porque, por ejemplo, a nivel global yo traté de buscar algo parecido y no, como las ciudades más ruidosas a nivel del mundo. Es como difícil y es por lo mismo de pronto, porque esto del ruido y el silencio hasta ahorita de pronto se está volviendo un tema mucho más importante o que le están prestando mucho más atención de pronto. Pero ya sería a ciudades, ya a nivel de campo sí tocaría mirar otros parámetros, yo creo, porque pues la investigación se centra en lo urbano. Entonces creo que son dos dinámicas muy diferentes, lo urbano y lo rural, pero que yo creo que uno podría elegir otras variables, otras cosas que de pronto podría también decir algo. Y ya. Y el espacio del silencio. Aquí en Bogotá. Sí. Pues como ahorita Yo sé, decía. es complejo, pero... No, como ahorita decía. Corchador. Si hay un patrón que sigue las desigualdades por lo mismo, pero entonces ese patrón sí revela también lo mismo, las zonas que tienen mayor silencio y mayores condiciones para habitar un paisaje sonoro bueno, y lo que decía, el nororiente, zonas como UPZ, Santa Bárbara, que eso queda más o menos por todo lo o que... Cedritos, todo lo que es más o menos Usaquén, claramente quitando algunas partes, como por ejemplo San Cristóbal Norte es un punto en donde se ilumina en todo Usaquén, y es muy chistoso porque el resto de Usaquén sí mantiene los niveles que uno puede decir más bajos. Chapinero Alto ya en
por Circunvalar. donde es más o menos la Universidad Politécnico, que Por, creo que por la uno- Manuela Beltrán, de pronto. eso, esos por lados. ahí, eso hay unos edificios muy grandotes de eso, ahí también son lugares donde me arrejaron los menores niveles, y ya la otra parte ya es al otro lado de la ciudad por el occidente, como por Fontibón y Engativá, pero lo que es el borde ya, o sea, que lo que sigue es Campo. el campo, entonces claro, ahí sí uno puede decir, Hay es silencio. notorio que puede haberse más calma un poco, ¿no? Yo sé que estamos despidiéndolo hace rato. Pero es que el tema Pero es para que el tema tela es- para cortar. Solamente algo pequeñito porque si ya nos estamos extendiendo. Like- Pero es que el tema sí El da tema para- es muy interesante. Bueno, sí. ¿Tiene que ver de pronto algo en lo cultural también? Los niveles de ruido. Y eso es una pregunta difícil, difícil porque yo creo que si uno quiere empezar a meterse en ese tema, la investigación tiene que abrirse Coge otro más, rumbo. no solo desde lo cuantitativo como yo me fui, sino ya en irse a lo cualitativo, a preguntarle a las personas, ¿usted qué cree que es ruido? ¿Usted qué le molesta? O sea, ya irse Sí. a la cotidianidad de las personas, a la percepción de las personas, porque eso de cultural, yo sí, pues como ahorita este tema está saliendo y he estado apareciendo en otros lugares, me he puesto a ver comentarios y mucha gente dice lo mismo, esto no es una cuestión de clase ni nada, sino esto es cultural, esto es que las personas no respetan. Y en algunos casos yo creo que es cierto, sí, hay muchas personas que no respetan pero tal vez no respetan por lo mismo, porque no sienten que haya una ley que los obligue o una conciencia ya elaborada, silencio. trabajada desde el distrito que diga, oiga, no, sí, mi vecino tiene que dormir, claro. Algo parecido, pero no lo ha habido. O sea, hasta ahorita estamos hablando del tema. Entonces, ponernos a culpar a la gente, yo Sí, creo que es lo también. que menos quería y lo que en la investigación también trató de evitar, ese cliché de decir que Estigmatización. los pobres son los ruidosos. No Ajá. creo. Uno ha visto también lo mismo en los videos de la prensa y todo, o uno ha estado, de universitario y todo, uno ha estado en lugares súper de estratos altos y demás que han Súper estado ruidosos. en fiestas muy duras, pero que primero tienen otros filtros, como por ejemplo una administración de un edificio que le dice, oiga, usted se calma o lo multo. Tienen otras adecuaciones de vivienda, como que por ejemplo que si tienen un nivel alto de ruido de pronto no se escucha igual en la vivienda, pero pasa en otros lugares que si medio ponen música se le escucha, todo. escucha. Entonces creo que sí, primero tocaría mirar es más la percepción de la gente para ahí sí poder decir, bueno, sí, los colombianos somos ruidosos o no, o de pronto una vez me puse a pensar eso, pues no lo he desarrollado muy bien, pero sí como, ¿qué tal esto de que el pobre ruidoso y demás sea también una misma manera de segregación de las élites, como no, quédese allá con su ruido? Y por eso no hay medidas sí. para ayudarles Exacto, de pronto. a los barrios para que sean Sí, más como, es que silenciosos. ustedes son ruidosos, no, pues si les Quédese gusta. con el ruido, exacto. Y puede ser una manera también de decir, ustedes no les pongo cuidado, y Lavarse eso no las debería manos. ser así. Se supone que uno tiene que planear la ciudad. Pero manera vean lo corta. importante de esta investigación porque pone sobre la mesa esa discusión de que de pronto no se había puesto cuidado, de que es importante optar por el silencio. Me quedo con el resumen de toda la entrevista, lo que usted dice. Hay que mirar el silencio como un derecho, hay que reconocerlo y empezar a generar planes de desarrollo y políticas que reconozcan y le den valor al silencio para toda para toda la ciudad. Aquí no importa si es del norte, del sur, del occidente, del oriente. Además, porque esas discriminaciones de estratos lamentablemente están solo en Bogotá. Si uno se va para una ciudad diferente, pues aquí, no importa si es del norte o del sur, pues en todos lados hay de toda clase de estratos. Acá es donde está esa discriminación en Bogotá y que con estos análisis y estos estudios hay que empezar a cambiar esa perspectiva, y eso va obviamente en las políticas públicas que se generen a futuro en las próximas, o en esta administración o en las próximas. Sí, Entonces, claro. es un muy buen tema. Y gracias, Mateo, por todo lo que nos explica. No, a ustedes por la invitación, fue muy chévere hablar de todo y gracias. A ustedes, los oyentes, también gracias. Recuerden que esta entrevista completa está en Facebook y más adelante quedará en YouTube. 8 de la mañana, 52 minutos. Estábamos hablando sobre el privilegio del silencio en Bogotá. Es un privilegio. O sea, pues realmente los que tienen acceso al silencio
son pocos, y porque lamentablemente el 80% de la ciudad, la mayoría de la ciudad, está expuesta a decibeles de ruidos superiores a los permitidos. Estábamos al aire con Andrés Mateo Ávila Silva, especialista en análisis espacial de la Universidad Nacional, hablando sobre este estudio sobre el silencio como privilegio. 8:53.